Me da mucho gusto verte de nuevo acá, Sergio. ¿Cómo has pasado? Muy bien, excelente. Bueno, esperamos que nuestros amigos que nos miran a través de la pantalla también estén disfrutando de estos programas, que son para ayudar al anciano a responderle a la gran pregunta, ¿no? ¿Cuál es la pregunta? ¿Y ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Bueno, hoy vamos a hablar de una de las tareas más apasionantes y probablemente más prolongadas del anciano, la enseñanza. ¿Por qué digo esto? Vamos a introducirlo con el texto tan conocido de la Gran Comisión, San Mateo capítulo 28. Y Jesús se acercó y les dijo diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Aquí en la Gran Comisión dada por nuestro Señor está claro que debían ir y hacer discípulos. El discipulado probablemente es algo que se hace relativamente rápido. Se enseña la doctrina, se lleva a la persona al bautismo, es algo, podríamos decir, puntual. Pero la otra parte, la labor más amplia, la labor más completa, nuestro Señor dijo: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Está claro que hay que enseñar. Hay que enseñarles a guardar las cosas que Él ha mandado. En enseñanza se incluyen no solamente los rudimentos de la doctrina. Cuando digo rudimentos quiero decir los estudios bíblicos, quizá la clase bautismal. Hay que enseñarle los cursos superiores de la conducta en la iglesia para que esta persona, el recién bautizado, cumpla su misión. Aquí hay algo muy interesante que habla de nuestra labor. En 1 Timoteo capítulo 3 hay 2 o 3 versículos que me gustaría que tengas en cuenta. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Apto para enseñar. El obispo. Aquí está una cosa importante. Este es nuestro trabajo, apto para enseñar. Para que lo hiciera bien, a Tito, Pablo le dijo algo. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. La enseñanza. ¿Y qué le dijo a Timoteo también de nuevo? Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por digno de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Enseñar. También le dice a Timoteo: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Y hay una declaración más sobre la enseñanza. Preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad. ¿Y qué más? Retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Para el anciano es interesante que aquí nos da una idea de proporciones. Para el anciano, menos de evangelismo y mucho más de enseñanza. ¿Qué quiere decir esto? ¿Te acuerdas que hablamos una vez de cómo organizarnos en el trabajo, un anciano para la ganancia de almas? Sí. Aquí hay una cosa interesante que es un desafío para cada uno de los pastores que organizan a su iglesia. Pongan a un hombre dinámico en la ganancia de almas, como anciano, ¿no? Digamos, si pensamos en un ideal de 3 ancianos, pongan a un hombre dinámico en la ganancia de almas. Pongan a un hombre quizá reflexivo, a lo mejor no tan dinámico, pero hábil para enseñar y enseñar. Y organicen la iglesia de tal forma que la iglesia sea una escuela donde haya varias cosas, no es la palabra cosas, donde haya varias personas capacitadas para enseñar en diferentes áreas. Es importante que subrayemos una cosa: el cargo de maestro era un cargo honroso en los días de Cristo. Muchos de los dirigentes más ilustres de Israel eran maestros. Jesús lo fue,
y acuérdate que él era llamado, ¿cómo era llamado? Rabí. Rabí. Seguramente él lo consideró como algo de suma importancia, ya que se dice en Mateo 9:35 que él anduvo enseñando en las sinagogas y recorría las aldeas de alrededor enseñando, lo dice también en el Evangelio de Marcos. Cristo aceptó ese título cuando él señaló: vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Él era Maestro y Señor. Muchos pasajes se refieren a Jesús como Maestro o a su obra de enseñar. Levantándose de allí vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió al pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. La gente lo consideraba un maestro. Jesús pasó más tiempo en enseñar que predicar. Por eso decía hace un rato, para el anciano quizá más de maestro y menos de evangelista. Ninguna de las referencias de las Escrituras menciona a Jesús como un gran predicador, aunque sabemos que lo fue. Él fue el príncipe de los predicadores, pero él fue mucho mejor conocido como el maestro, como el buen maestro. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Repetimos, la gente lo consideraba maestro, lo llamaban rabí. Rabí del arameo quiere decir grande. ¿Qué quiere decir rabí? Grande. Generalmente equivalente a señor, pero usado también en forma más restringida como título de distinción y respeto para el maestro de la ley. De los títulos aplicados a Jesús, de cuando se dirigieron a Jesús, de las 90 veces que la gente se dirigió a Jesús llamándolo con algún calificativo, de las 90 veces, 60 fue llamado rabí. Eso es 2/3. Jesús exaltó la enseñanza. ¿Te acuerdas lo que dice en Juan 7:46? Sí, claro. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Jesús elevó las enseñanzas de las Escrituras a su debido sitial. Tú puedes cooperar con el Espíritu Santo y con los ángeles, conduciendo a los jóvenes y a los adultos hacia Cristo. Podrías llegar a desempeñar con buen éxito esta vocación, si sigues el modelo perfecto. Y es probable que tal vez te ganes menos enemigos enseñando que predicando, aunque también algunos enemigos se los gana cuando uno enseña la verdad, ¿no es cierto? A veces la verdad duele. En el libro de Consejos sobre la obra de la escuela sabática, la mensajera del Señor escribió algo muy importante. Mire pues, cada cual a Cristo e imite al modelo divino, a fin de ser un maestro verdadero y gane a sus alumnos para Cristo, para que ellos, a su vez, lleguen a ser fieles misioneros en el gran campo de la siega. Piensa en este privilegio, el privilegio de ayudar a fortalecer la experiencia espiritual, quizá de los miembros de la clase de escuela sabática, programas particulares. Quisiéramos sugerir que en la iglesia pudiera organizarse. Fíjate cómo es posible organizar la iglesia como una escuela. Ya dijimos que hay un anciano que se ocupa de la ganancia de almas. Bueno, si te tocara a ti la responsabilidad, o alguno de los hermanos que nos están mirando allí, anciano, le tocara a usted la responsabilidad de ser el maestro encargado de la enseñanza, el maestro encargado de la conservación, organice su iglesia de tal forma que haya diferentes cursos, diferentes áreas de trabajo. Por ejemplo, usted podría decir que lunes, martes, lo dedicamos a dar clases sobre salud. Otro día puede ser dedicado a clases de educación para los hijos, clases de alimentación sana. La lista es infinita. Uno puede encontrar áreas de trabajo, de enseñanza, consultando esta parte allí en nuestro ebook, donde les damos ideas para organizar la iglesia como una escuela. Alguien dijo lo siguiente, fue Daniel Webster:
Si esculpimos en mármol, perecerá. Si grabamos en cobre, el tiempo lo borrará. Si erigimos templos, se reducirán a polvo. Pero si trabajamos con las mentes, si les imbuimos buenos principios, temor a Dios y amor al prójimo, grabaremos sobre estas tablas algo que resplandecerá por toda la eternidad. Qué hermoso. Dicen que una vez un rey decidió honrar a los ciudadanos más renombrados de su reino. Llegó el gran día y la sala estaba repleta, el rey estaba en su trono. El primer ministro presentó un famoso abogado, preguntó qué había hecho ese abogado y dijeron que había ayudado a mucha gente a encontrar solución a sus problemas y había sido una persona justa. Luego vino el financista, que había hecho mucho por el país. Apareció un eminente médico que había ayudado a mucha gente a recuperar la salud. Y de pronto entre los grandes hombres se introdujo a una ancianita que caminaba lentamente. Y el rey preguntó, ¿qué hace esta ancianita? ¿Qué hace para estar entre estos grandes hombres ilustres? Señor, cuando estos hombres eran pequeños, esta mujer fue su maestra. Así que merecía estar entre los grandes hombres. ¿Qué vamos a enseñar? Teología. Hay que enseñar teología. Quiero decir, doctrina. ¿Te acuerdas el caso del eunuco etíope? Cuando Felipe lo encontró en el camino. Él le dijo, ¿y cómo podré, si alguno no me enseñare? Y le rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Y conocemos la historia. Hemos utilizado muchas veces esta historia para hablar de alguien que recibió la doctrina y se bautizó. Pero ahora viene todo lo otro. La serie de estudios bíblicos es una serie elemental. Es el ABC, que capacita a una persona para el bautismo. Pero ahora hay que seguir. Por ejemplo, podríamos estudiar profecías, podríamos estudiar la naturaleza de la divinidad. ¿Quién es la Santísima Trinidad? ¿Quiénes son los integrantes? Hablando de teología, lo que hace a la personalidad de los ángeles. O sea, conocer lo que significa la divinidad, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Pero también hay otra cosa que enseñar. ¿Qué es la otra cosa que hay que enseñar? La conducta cristiana. También le dijo Pablo a Timoteo lo siguiente: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Bueno, aquí hay algo importante, la conducta de la persona. La conducta tiene que ver con lo que hacemos. ¿Tiene que ver con los hábitos personales? Sí. Por ejemplo, ¿son hábitos personales la alimentación? Claro. Aquí debemos asociarnos quizá con las Dorcas o con alguien que pueda enseñar cursos de cocina. Ya lo habíamos mencionado, pero volvemos a mencionar esto. Clases de salud, de otro tipo, de otra índole. ¿Podría ser que enseñáramos a la gente cómo escuchar o qué clase de música hay que escuchar? ¿Podría ser? ¿Podría ser que tuviéramos que enseñarle a la gente cómo debe vestirse? Podría ser. En este sentido, el primer volumen de nuestra serie, Vamos a preguntarle al pastor, es justamente acerca del vestido cristiano. Así que recomendamos que utilicen nuestro video también para enseñarle a la gente cómo vestirse. Otros volúmenes de la serie justamente versarán sobre eso, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros vivir? ¿Podría ser que le enseñemos a la gente higiene personal? Bueno, aunque parezca mentira, es necesario en algunos casos. Tal vez esa enseñanza no es solamente mediante cursos, es en el diálogo personal. Hay otra cosa más que podemos enseñar, y es procedimientos eclesiásticos. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Bueno, esto tal vez dirá este versículo que tiene que ver.
Bueno, aquí tenemos que hablar un poco de los procedimientos eclesiásticos en cuanto a sostener la iglesia. Aquí podríamos mencionar todo lo que es el programa de mayordomía. Hay que enseñarle a la gente cómo se organiza un presupuesto. Esto no se puede hacer de la noche a la mañana. Cómo se organiza un presupuesto, qué es el diezmo, qué son las ofrendas, cómo pactar, etcétera. Todo lo que hace al programa de mayordomía. En estos procedimientos eclesiásticos, el anciano tiene que enseñarle a la gente cómo se llevan a cabo ciertas acciones de la iglesia. Cuando yo, no solo yo, ella y yo decidimos casarnos, voy a contar algo que ahora me avergüenzo, pero que sirve como una anécdota un poco risueña. Yo había arreglado con el pastor que nos iba a casar. Hasta había intentado, o creo que ya había impreso las tarjetas de la invitación. Y de pronto el anciano de la iglesia, un hombre que fue como mi padre, me llama y me dice: Carlitos, ¿estás haciendo planes para casarte? Sí, sí, claro que sí. Y me dice: ¿ya hablaste? Sí, sí, con el pastor que va a hacer la ceremonia. ¿Ya hiciste las? Sí, sí. ¿Y hablaste con el pastor de la iglesia y la junta de la iglesia? No, no lo había hecho. Ahora, ¿qué hizo el anciano? Me retó, se enojó conmigo porque yo había pasado. No, yo cometí una barbaridad por ignorancia. Era la primera vez que me casaba, y hace 51 años. Así que el anciano me explicó cómo se hacen las cosas. Yo aprendí varias. Digamos que ahí crecí un poquito en lo que significaban los procedimientos. Pero tal vez, si el anciano lo hubiera explicado antes, a lo mejor, cómo hay que hacer, ¿no es cierto? Cuando alguien quiere casarse, bueno, ¿cómo se procede? Es bueno no esperar que nos vengan a preguntar, sino tratar de enseñar. ¿Cómo se maneja la iglesia? Hay otra cosa que es importante enseñar, es cómo trabajar por otros. Aquí tenemos que recordar que el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. Si ganar almas significa ser sabio, pues hay que enseñarle cómo se ganan almas. Y en este sentido, viene bien recordar el programa anterior, donde hemos estado diciendo justamente cómo organizarnos para un programa de evangelización. Otra cosa que hay que enseñar es a llevar una vida en familia feliz. También Pablo le dijo algo a Tito. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. ¿Y quién le va a enseñar? Alguien tiene que enseñarle. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. Tal vez eso de que enseñen a amar significa que el amor se logra haciendo ciertas acciones. Por ejemplo, dicen que el camino más directo al corazón pasa por el estómago, ¿no? Eso quiere decir que enseñarles a cocinar bien para que de alguna forma ganen el corazón del marido y los hijos, por supuesto, en sujeción con toda honestidad. Sin duda que para que el anciano pueda enseñar, ¿qué tiene que hacer primero? Aprender. En este sentido, ¿cómo puede capacitarse un anciano? A través de la lectura, la recepción de consejos y aprendiendo de la propia experiencia. ¿Cuándo y cómo enseñar? En cada momento de nuestra vida estamos enseñando, aun cuando no abramos la boca. Hay un proverbio que reza: lo que haces habla tan fuerte que no oigo lo que dices. Sin embargo, en busca de los mejores momentos para enseñar, ahí está la escuela sabática, ¿no es cierto?, forma tradicional, las reuniones de oración y del sábado, y quiero enfatizar el organizar reuniones con cursillos, ¿no? Que la iglesia sepa, y de paso mantener la iglesia más tiempo abierta. Nosotros edificamos un edificio costoso, ponemos todo nuestro esfuerzo y cuando lo terminamos lo tenemos abierto unas pocas horas a la semana. Eso es un mal negocio. Tengamos la iglesia más tiempo abierta para diferentes cursos. También podemos enseñar en las visitas a los hogares y en nuestra relación con futuros ancianos, diáconos, jóvenes, etc. Sergio, el título de maestro dado a nuestro Señor no se impone, no se reclama, se lo consigue, se lo gana. Se lo gana por un espíritu humilde y dispuesto no solo a enseñar, sino también a aprender
aún del más sencillo de los hombres. Me gusta mucho este versículo del libro de Daniel capítulo 12. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Quiénes? Los que enseñan. Que Dios te ayude a ser un gran maestro. Y que si te toca el área de servicio de la enseñanza o del cuidado, seas de los más cariñosos, que no solamente enseñan, sino que retienen al rebaño. Eso deseo para cada uno de ustedes también.